razones, Iglesia Católica. Las personas no pueden ser obligadas a seguir viviendo cuando se encuentran en circunstancias extremas si no lo desean así, Estado colombiano. No quiero un sufrimiento intolerable ni para mí ni para mi familia, paciente. Eutanasia, la realidad en Colombia. Los distintos actores de la eutanasia son la Iglesia, el Estado, el paciente y la sociedad. Ahora bien, las relaciones entre estos actores varían, todo dependiendo de la decisión que tome el paciente, bien sea mujer o hombre. Si desean aceptar y llevar a cabo el procedimiento, el Estado apoya, algunas partes de la sociedad apoya, la Iglesia no apoya, mientras que si no lo desean llevar a cabo, la Iglesia apoya, el Estado puede que apoye o no, y la sociedad puede que apoye o no. Entonces, ¿cuál es el debate? Según el Estado, este no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita que le ayuden a morir cuando éste sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables e incompatibles con su vida de dignidad. Por tanto, si se encuentra en estas condiciones, su vida puede concluir. En conclusión, la eutanasia y la muerte digna sí se debe permitir para el Estado. Por otra parte, la Iglesia considera que el dolor de los pacientes del que se habla y sobre el que se quiere fundamentar una especie de casi obligatoriedad de la eutanasia, más que nunca hoy es un dolor curable con los medios adecuados, si se presenta una adecuada asistencia médica. Por tanto, para la Iglesia no se debe permitir la muerte digna ni la eutanasia. Para el paciente, hay personas que consideran necesario realizarse el procedimiento y otros que no lo desean. Sin embargo, esto está a completa discrecionalidad de ellos. Por tanto, si se debe permitir, cada quien tiene el derecho a escoger si se realiza el procedimiento o no. Por último, la sociedad que apoya la eutanasia se ha visto en estos resultados en el mundo, cifras de la silla vacía. Sin embargo, no se puede establecer que la mayoría de la población apruebe la eutanasia o que la rechace, por tanto es un dato incierto. El debate entonces se ve en que la Iglesia lucha contra todo el mundo, fundándose en la idea de que la muerte es algo natural dado por Dios. La muerte entonces se ve naturalmente, como quiere la Iglesia, o cuando sea necesario para la persona, de acuerdo al Estado, al paciente y a la sociedad. El sistema social se vería reflejado de la siguiente manera. Los distintos actores del juego. El Estado. En este campo se verán identificados todos los jueces que hagan parte de esta importante transición, al igual que los distintos partidos políticos. En segundo lugar, encontramos a la Iglesia que es influyente para mover las masas y para emitir un concepto religioso del tema. En tercer lugar, se encuentra el paciente, quien es en últimas decisivo de su propia vida y de la dignidad con la cual va a llevar a cabo esta. Por último, se encuentra la sociedad, quien es la que influye en gran medida en los fallos jurídicos y en las decisiones políticas que se toman en el país. De tal manera, vemos las reglas de juego. La eutanasia se puede realizar en casos específicos, en donde haya un consentimiento del sujeto pasivo que debe ser libre y manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentra. Es decir, este consentimiento implica que la persona posee la información seria y fiable acerca de su enfermedad y acerca de las opciones terapéuticas de su pronóstico, al igual que cuenta con la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Es por eso que la Corte concluye que el sujeto activo debe ser un médico, puesto que es el único profesional que es capaz de suministrar esa información al paciente y de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por tanto, en los casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser entonces objeto de sanción y por tanto los jueces deben exonerar de responsabilidad a quienes así obren.
En segundo lugar, como el Estado no es indiferente a la vida humana, sino que tiene el deber de protegerla, es necesario que se establezcan regulaciones legales muy estrictas sobre la manera de cómo debe prestarse el consentimiento y la ayuda a morir para evitar que en nombre del homicidio pietístico se elimine a personas que quieren seguir viviendo. De tal manera, primero, debe haber una verificación rigurosa por personas competentes de la situación real del paciente, la enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de morir. Segundo, debe haber una indicación clara a las personas, de los sujetos calificados, que deben intervenir en el proceso. Tercero, deben haber circunstancias bajo las cuales debe manifestar su consentimiento la persona que consiente en su muerte o solicita que se ponga término a su sufrimiento. Forma como debe expresarlo, sujetos ante quien debe expresarlo, verificación de su sano juicio por un profesional competente, todas deben ser cosas que deben estar incluidas. Cuarto, deben haber medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado filantrópico. Y quinto, debe haber una incorporación al proceso educativo de temas como el valor de la vida y su relación con la responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la persona, de tal manera que la regulación penal aparezca como la última instancia en un proceso que puede converger en otras soluciones. Sin embargo, como estas regulaciones solo pueden ser establecidas por el legislador, la Corte Constitucional consideró que mientras se regula bien el tema, en principio todo homicidio por piedad de enfermos terminales debe dar lugar a una investigación penal, a fin de que en ella los funcionarios judiciales, al tener en cuenta todos los aspectos relevantes para la determinación de la fiabilidad del consentimiento del paciente que se realizó el tratamiento, establezcan si la conducta del médico ha sido o no antijurídica en los términos señalados en la sentencia que se acaba de leer, que es respectivamente la sentencia C-239/1997. Por lo que podemos concluir que en realidad, aunque la Corte Constitucional ha establecido unas medidas bajo las cuales se puede establecer que sí hay una regulación y que sí se debe permitir la eutanasia, no es algo que se ha declarado lo suficientemente bien o que se ha desarrollado lo suficientemente bien como para que sea un procedimiento seguro jurídicamente y que por lo tanto no es fiable, carece de seguridad jurídica y en últimas carece de todo tipo de protección que puede tener tanto el paciente como el médico, lo cual dificulta que el médico también realice estos procedimientos.